Él resucitó de verdad. Por eso estamos aquí hoy. Qué lindo es mirar la iglesia aquí hoy. Hoy por la mañana fui a comprar los huevitos para la búsqueda del tesoro de las chicas y llegué al mercadito que está enfrente a mi casa y estaban dos tipos comprando que no habían dormido seguramente aquella noche y estaban muy mal de alcohol. No sé si habían usado otras drogas más, pero ellos salieron, ¿no? y me miraron y hicieron la señal de la cruz, pero no lo hicieron en broma, ¿sabe? Como que fue una situación impactante de choque, porque yo ya estaba con la camisa clerical y con la cruz, y ellos sintieron esa presencia sí, no por mí, pero por la cruz y por lo que significa ese momento. Y dijeron bendiciones y salieron. Damaris, que está en el grupo de la iglesia también y de vez en cuando viene ahí, que es la cajera, dijo: pastor, qué momento, qué contraste eso, ¿no? Sí, ¿por qué? No hay contraste, yo soy igual a ellos, tan pecador cuanto ellos, ¿no? Sin embargo, es visible cómo el diablo consigue arruinar la vida de muchas personas, ¿no? Destruir familias, destruir vidas y dejar en el fondo del pozo, ¿no? Hay cosas visibles, la ruina que el diablo trae para dentro de este mundo. Hay cosas más implícitas, no tan visibles, como es el desenfoque que se hace en esta época de Semana Santa. Cuando la última bicicleta cruce la línea hoy, arranca el año, dicen, ¿no? Para muchos este es realmente el fin de Semana Santa, o la Semana Santa es la vuelta ciclística. Para otros termina hoy la rural del Prado. Para otros, la fiesta de la cerveza de Paysandú. Y para la mayoría es la semana del turismo. Pero ¿qué llevamos o qué llevan las personas de todo eso? Bueno, no quiero ser legalista. Seguramente que pasan lindo. En algunas situaciones disfrutan, hay deleite. Pero ¿qué llevan hoy a la noche para la semana y para el año? ¿Algún recuerdo? Quizás un dolor de cabeza tremendo. Mañana hay que laburar. Que a nadie le gusta. Bien, Croce. Croce dice lo que todos están pensando. Arranca el año. Entonces, podríamos decir que para muchos, después del deleite, viene el castigo. Y quiero que guarden esta frase: después del deleite viene el castigo. Hoy vimos un día diferente. El texto de hoy nos presenta algo muy distinto. Delante de una situación parecida, los judíos también tenían ritos, ¿no? Y este fin de semana en particular era un fin de semana de ritos, muchos ritos, sacrificios en el templo. Sacrificios que venían haciendo a miles y miles de años. Sacrificios que al final del día terminaban con un vacío parecido a lo que sienten muchos hoy en día, de que faltaba algo, de que todo era una sombra de la realidad, todo era un disfraz de la realidad.
Esos sacrificios de ovejas, palomas, bueyes no llevaba parte alguna. De verdad no traía perdón. Estas fiestas que hacían era algo externo, realmente no traía ningún beneficio para el alma. Esto era realmente una sombra de lo que tendría que pasar. Y este fin de semana pasa el día D, el verdadero día D de la historia de la humanidad. El día en que estas mujeres van al sepulcro. Y miren por qué mujeres. Las mujeres que en aquella época no eran valoradas con su testimonio delante de un tribunal, son delante de Dios y delante de los ojos de todos los seres humanos en toda la historia del mundo, las testigos primero de la resurrección de Cristo. Ningún ser humano iba a escribir eso a través de los ojos de una mujer. Dios puso mujeres de propósito para decir, esto no es normal. Esto no es un testimonio que alguien haya inventado. Esto es el misterio, la obra de Cristo, la obra de Dios. Entonces estas mujeres van el primer amanecer después del sábado, el día de descanso de los judíos, a visitar este cuerpo y hacer su primer trabajo de la semana, cabizbajas, angustiadas, tristes, con dolor de cabeza quizás, pero ahí encuentran un nuevo descanso. El descanso verdadero para ellas y para toda la humanidad. Jesús resucitó. Y resucitó en el domingo, el primer día de la semana. Sabemos muy bien que Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º día, el sábado, Dios descansó. Pero la ruina de la maldad, del diablo y del pecado trajo para dentro de este mundo un caos, un lío total. Ya nadie más descansó después de esto. La conciencia atribulada no permite que el ser humano descanse de verdad. De verdad no hay descanso fuera de Cristo. Dios no descansa hasta cumplir su obra. El ser humano no descansa hasta ver la obra de Dios cumplida. Y esta obra se cumple en el día D, en el primer día de la semana después de la crucifixión de Cristo. La vuelta ciclística de Dios, el plan de Dios se había cumplido. Las palabras de Cristo en la cruz, tetelestai, consumado es, era la prueba de que la obra de Dios que Él había planificado y hablado por medio de los profetas se había cumplido. Y también su victoria. Cristo prometió que resucitaría y resucitó. Y esta victoria, entonces se les da primero a estas mujeres y el ángel dice, ahora vayan y anuncien a los demás discípulos, espérenme que los voy a encontrar. Y entonces inicia la iglesia. Es por eso que estamos aquí hoy, un domingo y no un sábado, porque Dios renueva su creación por medio de Cristo. Dios establece un nuevo orden. Todas las cosas se harán nuevas. Y por eso nosotros realmente podemos vivir en paz, en alegría y genuina felicidad. Aún mañana, el primer día después de la última bicicleta. Colosenses 3, 1-3 que leímos hoy, dice así: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, ahora busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está
está escondida, está llena de Cristo en Dios. Pongan sus miradas en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Es muy interesante la diferencia que hay en la postura de las mujeres y la postura que hay de los soldados. Cuando el ángel saca la piedra, la tierra tiembla. Las mujeres se llenan, se asustan, tienen temor. Y nos acordamos que en la explicación de Lutero a los mandamientos dice, debemos temer y amar a Dios. El temor a Dios es algo importante. El temor nos lleva a ver la santidad de Dios y nuestra condición delante de Él, de pecadores. Y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a entender que necesitamos de Él. Necesitamos que Él renueve nuestras vidas. Entonces el ángel le dice, no tengan miedo, Él resucitó. Los soldados, por otro lado, también se llenan de temor, de pánico, de miedo. Soldados endurecidos por las técnicas romanas de preparación de un soldado que hacía con que ellos no deberían tener miedo de nada. Sin embargo, estos, y no voy a decir la palabra, de miedo, y se desmayan, como muertos caen delante de la presencia de Dios. Podríamos hablar de esta prueba más, pero es otro asunto. Esta es la diferencia que provoca en los seres humanos y que divide al mundo. ¿Tá? El temor reverente y sacramental delante de Dios. Cuando nos presentamos delante del altar, cuando recibimos el perdón, cuando leemos la palabra, cuando nos reunimos como hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, con el miedo, el rechazo y el susto delante de Dios. La ley sin el filtro de la cruz de Cristo provoca desesperación. La ley cruda muestra un Dios justo y verdadero que no trae perdón y lleva al pánico. La tierra tembló. Y ahí quiero volver a este punto en que dice, pongan su mirada en los cielos y no en la tierra. El vocablo griego para este temblor de tierra es la misma palabra que se usa para hablar del temblor de los soldados. Los que son terrenales tiemblan cuando las estructuras humanas, donde están sus raíces, tiemblan. Si tu vida está enraizada y envasada y tus sueños, esperanzas, expectativas están en las cosas terrenales, en el primer temblor que tengas, tu vida temblará. Jesús, cuando muere en la cruz, la tierra tembla, se pone oscuro, todo es miedo. Pero la tierra no lo pudo sostener. La tierra, como un parto nuevo de María, libera a Jesús. Pablo dice, la muerte, los lazos de la muerte no lo pudieron sostener. Y este temblor es como un gozo de la creación que ahora será renovada. Y ahora nosotros somos renovados con Él para la vida eterna. Y es este el temblor bueno que sienten Marías y las demás mujeres. Este es el temor que tenemos nosotros. El Evangelio no puede dejarnos acomodados. El Evangelio desacomoda. Hay solo dos formas de escuchar el Evangelio: rechazo o
incómodo santo. Es mirar hacia la cruz de Cristo y hacer lo que estas mujeres hacen. Salen de ahí y anuncian a los discípulos. Los discípulos vienen. Todos que ven la resurrección salen al mundo entero a dar testimonio de aquel que resucitó. Esto es el día D. Hoy celebramos el día D. Corran al mundo entero, a sus vecinos, amigos, familiares, para que ellos no sean sorprendidos y no tengan el pánico que tuvieron los soldados, porque Jesús promete que así como Él resucitó de los muertos, también volverá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Ángeles, la palabra significa enviados. Ustedes son enviados de Dios para anunciar las buenas noticias de salvación, de que Él resucitó de los muertos, de que Él vive de verdad. Vive en ustedes. Está escondido, dice el texto, está escondido en ustedes. Ustedes son la faz de Cristo, aún en un mercadito de barrio. Ustedes son luz. En el alba del primer domingo, la luz de Cristo brilló. En el alba de vuestro bautismo y todos los días, la luz de Cristo brilla a través de ustedes. Hoy es el día D. Ahora toma tu bicicleta, dale con ganas al pedal. Dale con ganas, viva plenamente, estás libre. Libre de las amarras del pecado, salvo. Eres una nueva criatura. Cristo te ha perdonado, Cristo te ha salvado. Ya no andas más en las tinieblas. Viva esta nueva vida. Después del deleite viene el castigo para muchos. ¿Se acuerdan de la frase? Para ustedes, después del castigo viene el deleite. Pero no un castigo que ustedes sufrieron. Después del castigo que Él sufrió en la cruz, viene el deleite. Después de una semana de deleite turístico, de tantas fiestas, viene el castigo de la semana de trabajo. Yo diría, después de la Semana Santa de trabajo de Jesús por ustedes, ahora ustedes tendrán un año y una vida de deleite. Vivan en esta paz, hoy y siempre. Amén.